cántico que iremos a la Nueva Jerusalén, Amén. pero muy pocos serán los que entrarán Amén. y la verán. Amén. Otros no vivirán para ese tiempo y tampoco la verán. Amén. Cuando la veamos allí, entraremos con un cuerpo glorificado Amén. y estaremos santamente y viviremos con Cristo. Amén. 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 Mi mensaje de hoy es el tiempo del fin. Porque es cierto, hermanos, que algún día tenía que llegar el tiempo del fin, donde todas las profecías de la Biblia se estarían cumpliendo. Amén. Y nosotros nos gozamos porque aún viendo en Israel tantas matanzas y tantos problemas que hay, nosotros debemos estarnos regocijando porque nuestro día ya está cerca. Nos queda poco, hermano. Y si en ese poco tenemos que santificarnos aún más, Amén. debemos hacerlo. Amén. Porque ¿quién se querrá quedar para ese tiempo? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, se encuentra en Daniel 12. Bueno, si no me he traído las gafas, casi no veo. Lees tú mejor, hermano. Daniel 12. Del 1 al 5. Hasta el 7. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y séllalo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de esas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Amén. Hermano Saúl, se presenta la palabra. Señor y Padre Celestial, tu palabra ha sido leída, Señor, pero necesitamos, Dios mío, que unjas a tus siervos, Dios mío, para que salgan pensamientos pensados, Señor. Prepara los corazones, Dios mío, para que no se nos escape ningún detalle. Lo pongo todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pueden tomar asiento. El principio y el fin de la dispensación gentil. Amén. Saben que somos un pueblo adquirido por Dios, que donde no había luz, que éramos dignos de muerte, por cuanto no lo reconocieron a Él en su cuerpo como el Mesías venidero, lo rechazaron y entonces tuvimos la oportunidad. Amén. Entonces, hermanos, no podemos desestimar esa oportunidad que nos ha dado Dios. Amén. Daniel, un joven con un propósito en su corazón, obedecer a Dios sin contaminarse con la comida del rey. Amén. Daniel se reunía con otros jóvenes como pájaros del mismo plumaje. ¿Saben ustedes que había una disposición y en su corazón que no se contaminarían con nada de este mundo para obedecer las promesas de Dios? Ellos eran entendidos, ellos habían leído la Biblia en los profetas
profecías y aún les quedaba un poco de tiempo para cumplirse, el tiempo de la dispensación gentil. Aquel pueblo fue expulsado por Nabucodonosor y fue castigado y separado, echado de las tinieblas de fuera. Pero, ¿saben? Con un propósito en su corazón, y nadie puede romper ese propósito en su corazón, siendo que nadie puede vencer el propósito de Dios. Amén. Esos hermanos eran sacados de Israel, pero Dios siempre tendrá un creyente donde podrá poner su mano. Ese es mi siervo. Gloria a Dios. Porque Él no se estará callado. Si estos callaran, las piedras clamarían. Bendito sea el nombre del Señor. Y el propósito de Dios es que sea predicada la palabra de Dios, y en el último tiempo que nos toca vivir a nosotros, todas las cosas están concluyendo. Decimos, es malo porque la gente muere. Es sacrificada mucha gente, niños con la cabeza cortada, y terroristas que están amenazando a Israel. Pero Israel está respondiendo al pueblo. Bendito sea el Señor. Según tengo entendido que es el tiempo donde ya el gentil se acaba, que solamente queda la manifestación de los hijos de Dios, donde ellos se levanten en poder y no habrá poder ni que los retengan, donde podamos decir, levántate de los muertos, y ese se podrá cumplir. Amén. Es imposible que se pueda vencer el programa de Dios. Ellos fueron puestos a prueba. Satanás permanece en los asuntos de prueba. Él dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas piensan que tienen vida eterna. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Antes de que usted pueda obtener una victoria, tiene que haber una batalla. Nabucodonosor fue un siervo de Dios hasta que creyó que él era grande. Entonces se convirtió en un animal. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, y él tenía una fiesta, y en donde tenía todo el poder, los soldados y todo bajo su cargo, y él se sentía, el rey. Y dijo en su corazón, traigan los vasos del templo de Jehová, donde vamos a beber vino, y lo vamos a usar nosotros. Bendito sea el Señor. Cuando más a gusto estaba Belsasar, entonces vio un dedo, una mano que escribía en la pared. Gloria a Dios. Ahí empezaron a temblar sus rodillas, porque aquel ser que tenía esa mano tan grande era superior a él. De tal manera que le entró tal temor que cayó al suelo, buscando que le interpretaran lo que quería decir la palabra. Y ese hombre Daniel, que escogido por Dios, él se quedó sumiso bajo la obediencia de Dios. Y Dios le mostraba visiones y le mostraba la interpretación que estaba diciéndole a aquel hombre que su tiempo se había acabado, pero porque cuando él se creyó algo en su corazón, allí acabaría su fin. Y ponía en la pared, Mene, Tekel, un Parsi. Cuando fue deletreado o puesto en conocimiento del rey, decía la palabra de Daniel, ha sido visto y ha sido pesado en balanza, y tu reino ha sido cortado. Bendito sea el Señor. Por cuanto se había enorgullecido de tal manera que se sentía gran hombre, un rey de reyes, él era un poderoso. Como diciendo ver Dios que los reyes en la tierra no son nada. Que hay reyes muy grandes, muy poderosos. Tenemos aquí el rey de España, que antes era emperador,
porque tenía 14 reinos bajo su cargo, Amén. un emperador. Amén. Y hay muchos reyes que están confiando en su poder y en sus reinos. Amén. Amén. Pero todos los reyes tienen que guardar obediencia y respeto a nuestro Dios. Amén. Daniel vio una visión y los que estaban con él no la vieron. Los magos habían visto una estrella, pero los demás gentes no la vieron. Amén. Vieron en el bautismo de Jesucristo, vieron una paloma que se posaba Amén. sobre él Amén. y decía: este es mi hijo amado, Gloria a Dios. que él prefiero morar. Amén. Los demás no lo vieron. Había mucha gente ahí mirando, Amén. Amén. viendo aquella Amén. obra. Amén. Daniel vio el principio y el fin de los gentiles, Amén. como que habían de venir. Israel fue expulsado de su tierra por 2500 años. Amén. El Mateo 24 dice 32 al 34: cuando veáis la higuera echar sus brotes, el verano está a la Amén. puerta. Amén. No pasará esa generación Amén. sin que todas las cosas acontezcan. Amén. Porque el mismo tiempo que tuvo Israel, tenemos nosotros los gentiles, Amén. como 2000, ahora casi vamos por 2022 años. Bendito sea el Señor. Amén. Pero toca ya cumplirse muy pocas cosas, porque Dios envió un profeta, como hemos leído en Daniel, un hombre con un tintero. Había dos hombres, uno de este lado del río y otro del otro río. El uno era Daniel, que le dijo: sella las cosas Amén. que has visto. Amén. Pero el otro era el hermano Branham, que aquí en el tiempo del fin explicaría las cosas que había enterrado Daniel y nos declararía para el pueblo gentil. Amén. Así que, siendo que estamos a dispensas de que Dios venga a por su pueblo y nos rescatará aquí sin problema y sin pecado, porque Él limpió nuestros pecados. Para eso fue su muerte a la cruz y se dejó matar por todos nosotros. Y nos hizo hijos e hijas. Él nos llama hijos. Amén. Daniel y los judíos eran sus siervos, Amén. pero nosotros éramos hijos e Amén. hijas. Gloria a Dios. Dándonos una oportunidad. Dios derribaría las paredes de Jerusalén hasta que la dispensación fuera terminada. Ahora los judíos han estado regados por 2500 años Amén. y Dios hizo endurecer el corazón de Faraón para que se cumplieran las cosas y atormentaran y persiguieran a los israelitas. ¿Con qué razón nos podía haber hecho cambiar el corazón de Faraón para que admitiera y le dejara libre a su pueblo? Sí, pero él lo utilizó para meter su mano dura en ellos, Amén. para castigarlos. Así también hizo endurecer el corazón de este hombre llamado Hitler. Amén. Por supuesto, los alemanes creyeron que era el Mesías, porque él tenía conocimiento de la Biblia con Lutero y era luterano. Amén. Él conocía la Biblia y él pensó, Lutero también lo pensaba, que el pueblo de Israel fueron los que mataron a Cristo y los odiaba a muerte, los perseguía y decía que debían ser muertos los judíos. Amén. Y eso es lo que tenía en su corazón. Como lo vieron como el Mesías, dándole escrituras de la Biblia para que la gente aceptara su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios.
se rebotó contra los judíos, quiso exterminarlos, de tal manera que en ese tiempo quiso matar a los judíos y metiéndolos en cámaras de gas y gaseándolos de todas maneras que se le ocurrieron para matar a los judíos. Y los judíos murieron en 7 millones de judíos y casi 3 de gitanos. Pero no pudieron exterminarlo, porque los que quedaron vivos con el dinero que pudieron sacar se fueron a Israel, y en Israel estaba habitado por toda clase de gente, pero ellos con su dinero compraron unos desiertos en Arabia. Los árabes los engañaron y les vendieron unos desiertos y unos pantanos que eran pantanosos, de tal manera que, viendo que eran engañados por aquellos hombres, por los árabes, pero ellos empezaron a trabajar, a labrar la tierra, los desiertos, echaron no sé qué y sacaron agua y lo irrigaron, y de allí florecieron los desiertos. Bendito sea el Señor, diciendo que era una tierra pobre, que los habían engañado, les habían sacado el dinero, pero viendo cómo florecía la tierra, porque los judíos todo lo que hacían eran por orden de Dios y eran fructificados, todas las cosas le venían a bien. Entonces vieron los desiertos florecer y decía, ¿cómo lo han hecho ellos? El pántano aquel lo irrigaron, le metieron piedras y eso, pero allí hicieron una ciudad tan grande que ahora le llaman Tel Aviv. En aquellos desiertos que les habían vendido. Los árabes, por miedo, por envidia de esa gente, pues mandaron a los países, Jordania y todos los países árabes, a gente, digamos que no tenían mucha, mandaron árabes por ahí que se asentaran en Israel, y esa es la parte de los palestinos. Se hicieron casas y vivieron allí. De tal manera que como no han podido con Israel, los jordanos y toda la gente asiria, todos los árabes, los filisteos, se han vuelto contra Israel. Lo han rodeado y lo rodearán. Porque esto es el principio de todas las cosas que se han de acontecer. Él dijo, cuando vean la higuera dar sus brotes, el verano está cercano. O sea que el pueblo de Israel, en lugar de exterminados allá en el tiempo, regresaron a su país y allí volvieron otra vez a su pueblo. La higuera reverdeciendo, echando sus brotes. Cuando vean estas cosas acontecer, levanten sus cabezas, vuestra redención está cerca. Nuestra redención viene del cielo. Nosotros no podemos confiar en las cosas que acontezcan. Pueden caer bombas de aquí y para allá, pero no derribarán ningún misil, y antes de que eso acontezca, el pueblo de Dios será sin sufrir muerte. La higuera dando sus frutos, pero los otros árboles también darían sus frutos. Los comunistas dando sus frutos. El anticristo daría sus frutos. Ayer estaba escuchando un mensaje que estaban radiando, y verdaderamente este era el acontecimiento que faltaba por cumplir. Donde el principio de todas las cosas que Israel está dando, ¿sabes por qué se ha visto Israel obligado a responder con guerra? Porque se está dando cuenta que los países que les están rodeando quieren las tierras de Israel. Tantos misiles, hay un escudo y unas armas que tiene Israel que destruyan los misiles en el aire. No pueden con él. Y todos los países se volverán y se reunirán contra él. Pero ustedes creen que le van a ganar.
la partida no la ganaremos, porque entonces descenderá Miguel, el que está de parte de los hijos del pueblo, y luchará contra Satanás y contra todos sus escogidos, y habrá una gran matanza. Gloria a Dios. Y eso es el Armagedón que se va a declarar. Gloria a Todos Dios. sabemos que es una guerra, la tercera guerra mundial, Amén. que ha habido ya dos guerras, la primera y la segunda guerra mundial, pero esta tercera se peleará enfrente de las puertas de Jerusalén. Amén. Y esta es la franja que están limpiando los judíos. Amén. Estos judíos son gente que han sido invitados por otros países y dados un lugar allí donde edificar casas y vivir ahí. A los pobres, a los desechados los han empujado a vivir allí. Y esos son palestinos que no son culpables, pero que ellos tienen que salir de esa tierra, porque la tierra es de Israel, y Israel tomará las tropas, irá a defender su tierra. Y los demás países, aunque los rodeen a muerte, no podrán tener Amén. victoria. Amén. Así que en ese momento vendrá Miguel, el príncipe, para su pueblo. Los que están escritos en el libro de la vida del Cordero y muchos que duermen en el polvo de la tierra deberán levantarse. Amén. Los gentiles, para irnos con el Señor en el Gloria a aire. Dios. Antes de que una bomba te encienda, la iglesia Dios. se va Amén. a alturas celestiales, para estar 3 años y medio en las cenas de la boda. Bendito sea el Señor, hasta que se descubra que las guerras Gloria a Dios. en la tierra se desarrollen Amén. mejor y mejor. Después, los judíos tendrán su victoria y edificarán nuevamente el templo de Salomón, Amén. porque la mezquita de Omar tiene que desaparecer. Amén. Una bomba o lo que sea la destruirá. Amén. Bendito sea su nombre. Y en el nombre del Señor levantarán otra vez el templo. Gloria a Dios. Y allí se establecerá un milenio. Amén. Y en el milenio, nosotros, los gentiles, estaremos allí con el Mesías, Amén. con el rey David, o el Mesías, con un Amén. cuerpo glorificado y Gloria a viviendo Dios. por Amén. 1000 años para siempre, Amén. mientras que los demás hombres vivirán sus 100 años. Amén. Un niño nace, vive 100 años, luego se muere, nace otro niño, Amén. y otros 100 años, Gloria a Dios. demostrando que Dios dijo que el día que de él comieras, ese día morirás por causa del pecado, la incredulidad de los hombres, habiendo escogido el árbol de la ciencia del bien y el mal, y estando la ciencia de tal manera en este mundo que ahora vemos que eso hacen cosas imposibles con la ciencia y nosotros nos quedamos admirados por Amén. ello. Amén. Pero la ciencia se acabará. Amén. Pero Cristo empieza a Amén. trabajar. Gloria a Dios. Cuando la ciencia acaba, Cristo empieza Amén. a surgir. Bendito sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Dándonos a entender, hermano, que el tiempo de los gentiles solamente tiene un tiempo. Amén. Así es que en la cruz del Calvario, cuando crucificaron a Cristo, el tiempo se paró para ellos. Cuando resucitó de entre los muertos, resucitó para nosotros. Amén. Pero los judíos no lo Amén. entendieron. Amén. Pero algunos judíos israelitas tuvieron que creer en el Mesías que Amén. había enviado. Amén. Cuando les dijo Pedro, sabed esto, que el Cristo Redentor, que el Mesías vino entre vosotros y Amén. vosotros lo habéis matado, lo cual nosotros somos testigos. Amén. Entonces aquellos judíos se quedaron sorprendidos porque habían matado al Mesías. Amén. Ahora pues, hermanos, ¿qué podemos hacer? Arrepiéntete, Gloria a Dios. bautízate Amén. en su nombre, en el nombre Amén. del Señor Jesucristo, Gloria a Dios. y entonces Él limpia tus pecados, te perdona tus pecados y te da el Espíritu de verdad, te
Señor. Amén. Y ahí hay un comienzo y un primer paso para el creyente. Amén. Me arrepiento, me bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, Amén. Él perdona mis pecados Amén. y me da el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo me revela que debo ser santificado. Amén. Y cuando sea en el camino de la santificación, siendo que las pruebas vienen, pero yo no resistiré a las pruebas, y el propósito de mi corazón es no contaminarme con los alimentos del reino, ni las cosas que este mundo da. Hay muchas cosas que ofrece este mundo y nuestro cuerpo ama esas cosas, pero mi cuerpo, mi carne, es contra el espíritu. Amén. Y el espíritu tiene que estar vacunado contra esos deseos de la carne. Cuando yo camine en santificación, entonces viene el respaldo del movimiento del Señor, y entonces ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Bendito sea el Señor. Entonces en ese tiempo es cuando el Señor nos quitará de la tierra para no sufrir muerte y confusión. Saliros de ahí, pueblo mío. No seáis ejemplos, no tengáis ejemplo y seáis partícipes y recibéis las plagas que están escritas para el día y la hora. Así que, hermanos, todas las cosas nos apuntan que cuando el tiempo gentil terminara, que nosotros estamos a punto de terminar, solamente que queda que el don de Dios descienda, nos llene de tal manera al Espíritu, que nuestro Espíritu dentro de nosotros haga levantar a los muertos después de la muerte. Bendito sea el Señor. Y será unos poquitos días, porque los muertos en Cristo se levantan primero, y luego nosotros los que aún vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Digamos que está uno predicando el Evangelio, como dice la palabra, que los que predican el Evangelio y enseñan la justicia de Dios alumbrarán como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. Bendito sea el Señor. Y entonces cuando verán a un hombre viejo, anciano, calvo, pelado, con arrugas en la mente, con dificultad en el hablar por causa de la enfermedad, pero entonces dirá que verán ustedes que mi cuerpo resplandece, que se convertirá en joven. El hermano Mariano tendrá un cuerpo con 18 o 20 años en la plenitud de la vida para vivir eternamente con Dios. Pero Dios nos quitará de aquí sin sufrir muerte ni condenación por ninguna cosa. Hay muchos de nosotros que se quedarán en el intento, porque no han comprendido el poder de Dios y lo que Dios nos dice. Bendito sea el Señor. Es tiempo de que meditemos en estas cosas, que nos metamos más profundo en oración, que hagamos lo que nos dice la palabra, buscando ese camino de la santidad, y que nos metamos allí de lleno como estos jóvenes hebreos que se dispusieron en su corazón no contaminarse con el pecado. Aquello les llevó a que fueran echados al horno de fuego. Pero era siendo una prueba tan difícil y tan dura, porque el fuego lo consume todo. Si echaran mi cuerpo al fuego, enseguida se derretiría, hasta mis huesos se convertirían en ceniza. Pero ellos tenían una fe superior al fuego. Bendito sea su nombre. Habían hecho de Daniel, por cuanto le había revelado las cosas a Faraón, le habían hecho una imagen, una estatua llamada Belsasar, y era la estatua de Daniel. Pero siendo Daniel, que era con aquellos jóvenes hebreos, que era uno más,
era un hombre el que estaba ahí, y ellos dijeron: jamás adoraremos a ningún hombre, sino a Dios nos postraremos, y ese es nuestro Señor. Amén. Con un propósito en su corazón que no adorarían, pero por cuanto había dicho el dicho de Faraón, que cuando sacaran la estatua y cuando la vieran pasar en su caminar, se arrodillaran ante la imagen, tocarían trompeta y todo el mundo se arrodillaría. Pero aquellos jóvenes hebreos no se arrodillaron. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento superior de que aquellas cosas no importaban a un cristiano. Aunque mi cuerpo lo den, lo muelan, lo quemen, lo tiren y lo conviertan en polvo, porque yo sé que del polvo Dios cogerá mi cuerpo otra vez y me entregará un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado y veré a Dios en la edad de 20 años. Ahora por desgracia tenemos dificultades, ¿verdad? Va envejeciendo nuestro cuerpo, cada vez tenemos más fuerza, nos salen arrugas, nos encorvamos, bendito sea el Señor, porque eso es el cuerpo que tenemos de tiempo. Ahora nos vemos muy jóvenes, pero dentro de unos pocos años nos veremos muy viejos. Y entonces diremos: nuestro tiempo se acaba. Pero, hermanos, cuando el tiempo se acaba, no acaba para mal, sino que comienza un nuevo tiempo para vida eterna. Bendito sea el Señor. Porque decimos, cuando un niño nace ha empezado a vivir. Hermano, eso es una mentira, es cierto. Porque cuando el niño nace, empieza a morir. Llegamos a creer en el crecimiento hasta una edad, hasta los 20 años. Vamos creciendo y todo lo que comemos es para alimentar nuestro cuerpo, para crecer. Pero cuando hemos llegado a los 20 años, la plenitud de la vida, entonces a partir de ahí la muerte entra en nosotros. ¿Y qué hace en nosotros la muerte? Pues la muerte nos envejece, nos apoca, nos arruga, nos da tristezas, alguna alegría, pero más tristezas y dolor que cualquier otra cosa. A ver, no es el niño ha crecido hasta los 20 años, pero la plenitud de la vida. Ahora miren una cosa. Las niñas y los niños se visten de tal manera cuando son niñas que se disfrazan y se visten y se pintan los morros. He visto una niña hoy que tiene como 8 o 10 años con los morros pintados, quieren ser muy guapas y aparentan vestidas y como aparentan 20 años, quieren ser mayores. Y veíamos a una vieja con 90 años con sus pelos encrespados y unas vestiduritas cortas, digamos, y van así, pero ellas se creen que son muy jóvenes. Quieren aparentar 20 años, porque la plenitud de la vida son 20 años. Y cuando ese tiempo pasa y nos vemos que nuestro cuerpo envejece y vemos que nosotros ya no hay capacidad ni cualidades para obtener algo, la sabiduría que no teníamos antes o la inteligencia para ganar dinero y hacer, digamos, tener algo. Muchos ni en casa tenemos, que vivimos de alquiler, y digamos, ese fue mi tema. A los 33 años yo vi que mi tiempo se estaba acabando. Tenía una úlcera sangrante aquí por causa del tabaco. Sangrante. Y yo miré mis manos. Yo dije, hace muchos años que estoy trabajando, pero no he podido obtener las ganancias que necesito para mis hijos, una casa propia, o para dejarles a mis hijos algo, porque yo ya soy viejo. Mis hijos ya en el crecimiento van creciendo y ya de jovencitos ya empiezan a fumar y tienden a los vicios de la carne. Y ahora yo qué hago, Señor.
Si yo con tiempo no he podido hacer las cosas que quería, ahora ya me está faltando el tiempo. Estoy enfermo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Yo sé que no sé cuánto duraré, pero ya poco puedo hacer. Pero Señor, si tú puedes hacer algo de este cuerpo, Amén. mi cuerpo, Señor, Amén. te lo entrego, haz lo que quieras. Yo Amén. desde este momento acepto la responsabilidad de Amén. servirte a ti, y en lo bueno y en lo malo, Amén. y ahí pasé el bautismo y aún terminé. Amén. Sé que no soy completo, porque pocas cosas me faltan, pero algunas me quedan. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Pero terminaré mi obra, y lo que yo no pueda terminar, el Señor la terminará. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Había un basurero muy grande y había 3 mujeres allí buscando en el basurero qué comer. Unas cogían cartones, lo que se encontraban por ahí. Pero ese basurero estaba enfrente de un palacio de un rey. Y ese rey se asomaba a la terraza y aquella olor, por cuanto escarbaban, venía a su nariz. ¿Qué podría hacer con eso? Amén. Se va ante las mujeres y le dice: mujeres, ¿por qué estás ahí escarbando? Es que no tenemos para comer. Y bueno, de alguna manera dice: ¿qué querríais para no venir aquí más? Hombre, querríamos dinero. Si tuviéramos dinero, pues podríamos comprar comida y ya no venir aquí. Así, ¿y cuánto necesitas? Digamos, le puso a una, digamos, 1.000.000 de pesetas. Ahí tienes 1.000.000. Vete, no digas más. Amén. Gloria a Dios. A la otra le pidió, como vio que a esa le ofreció y le dio, pues la otra le pidió más. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero 10.000.000 de pesetas. Le dio 10.000.000 de pesetas para que no viniera más. Y la otra: ¿y tú qué quieres? Yo quiero vivir contigo y que tú me lleves a tu casa. Bendito sea el Señor. Y él se quedó pensativo y dijo: yo no vivo aquí, que ahora estoy de vacaciones, pero yo vivo en una otra tierra. Si tú vienes en pos de mí y me ves, te quedas observando a mí y me ves, vendrás conmigo a mi tierra. Amén. Así que esa mujer empezó a caminar. Mientras él andaba con carros, con bestias, como fuera, a caballo, ella iba detrás. Y una jornada iba detrás, otra jornada iba detrás. Ya llegaba el momento que se cansaba esa mujer, pero no desistía en su corazón. Quería estar con él, Gloria a Dios. porque lo amaba. Amén. Era por eso. Y dice que tuvieron que pasar un río. Y él daba la vuelta de vez en cuando y se la encontraban después, detrás, siguiéndole. Llegó el momento que cuando el río ya era profundo, esa mujer dejó de respirar, se murió. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Y eso es la novia Gloria a en Dios. pos de Cristo. Amén. Amén. Moriremos en el empeño, Amén. pero entraremos con él. Amén. Gloria a Dios. Llegó él, mandó a sus siervos y la recogieron y la llevaron al palacio de Samuel. Entonces allá se recuperó ella. Gloria a Dios. La reanimaron y vivió. Amén. Dice: ahora sí, por cuanto has sido fiel en Amén. todo tu camino, me has seguido, has perseverado Amén. en mi camino, ahora te pondré en el lugar que tú querías. Gloria a Dios. Amén. Se casó con él. Bendito seas. Amén. Y es una historia que nos hace bien a nosotros, porque tenemos que ser perseverantes como aquella mujer, Amén. fieles y sumisas
en todo lo que ordenaba Él. Amén. Cuando Él tiene un pensamiento, nos estamos obedeciendo a ese pensamiento y para nosotros es un gozo y un deseo Amén. otorgar al Señor. Gloria a Dios. Como cuando David tuvo un deseo, ¿quién me diera de beber Amén. del pozo que hay en Belén? Amén. Sabía que ahí había un pozo de aguas vivas, bendito sea el Señor, y él lo deseó en el Espíritu. Amén. Así que aquellos hombres se pusieron en marcha y pelearon aquella batalla destruyendo a todos los enemigos para conseguir una veta de agua. Amén. Amén. Cuando llegaron, después de haber matado a mucha gente, porque había como 8 kilómetros, se la entregaron la cubeta a David. Amén. Amén. Tome, mi Señor. Gloria a Dios. Pero él se quedó pensativo y verdaderamente aquí el agua había costado tanto sacrificio a los humanos que él dijo, no me merezco beber este agua. Amén. Así que la derramó ahí en una peña que había en una roca, y allí en la misma roca, mucho tiempo después, por el mismo Espíritu, Jesucristo derramó su sangre. Amén. Bendito sea el Señor Gloria a Dios. para el perdón de Amén. los pecados y de los sacrificios. Amén. Así que, hermanos, es una historia un poco breve, pero las cosas es que estamos en el tiempo del fin, donde todas las cosas tienen su cabal cumplimiento. Amén. Y estas cosas Amén. aconteciendo nos dan derechos Amén. y esperanzas nuevas para nosotros. Amén. Todas las cosas pasarán, mi palabra pasará, Amén. pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. En la Biblia está escrito que no nos dejará ni nos abandonará. Amén. Estaremos con Él en el gozo del Señor cuando Amén. esto se cumpla. Pero hay gente que no vivirá, pero yo creo y yo pienso vivir con Él. Amén. Ustedes Amén. piensan vivir con Él. Amén. Entonces, hermanas, Amén. no desfallezcan y retomen fuerza Gloria a una Dios. píldora Amén. de fe, que es la fe es una sustancia Amén. Amén. viva, es como una planta viva que se cría en el corazón Amén. y vive de la palabra de Dios. Amén. Que Dios os bendiga en esta Gloria a tarde Dios. y que Dios os dé prosperidad. Amén. Y creed, hermanos, que ya nos falta muy poco. Amén. Que nos vamos con Él. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Señor os bendiga. Amén. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre mío, Señor.